Nunca fui alguien supersticioso, pero cuando uno vive en un pueblo tan pequeño como el mío, las historias terminan por envolverlo. El pueblo se llama San Pedro de los Altos, una de esas comunidades minúsculas escondidas en los montes de alguna región olvidada de España, donde el viento parece hablar más que las personas. La población no pasaba de los 200 habitantes, pero siempre había algo en el aire, una quietud que yo ignoraba con facilidad. Hasta que sucedió lo de Marta. Marta era mi mejor amiga desde que teníamos memoria. Crecimos juntas en esas calles polvorientas, explorando las ruinas de casas abandonadas, esas que habían quedado vacías cuando el pueblo empezó a desmoronarse. A veces jugábamos en lo que solíamos llamar la Avenida del Olvido, una calle larga y desierta que parecía no tener fin, flanqueada por hileras de casas derruidas. Recuerdo que el día antes de que desapareciera, Marta me habló de un sueño extraño. Decía que había visto un pozo en medio de un campo. Parecía viejo, cubierto de musgo, y en el fondo del pozo había algo que la llamaba por su nombre. Me reí, pensando que solo era una de esas cosas raras que su cerebro creativo solía imaginar. Le dije que los sueños no significaban nada. Esa misma noche, Marta desapareció. El pueblo entero se volcó en la búsqueda. Las cuadrillas recorrían los campos y los caminos polvorientos, y los pocos policías locales inspeccionaron cada rincón. Pero a pesar de nuestros esfuerzos, Marta no apareció. Las semanas pasaron y la esperanza comenzó a desvanecerse. Fue entonces cuando comenzaron las historias. Los ancianos del pueblo, los pocos que quedaban, murmuraban sobre un antiguo mal que vivía bajo la tierra. Decían que San Pedro de los Altos había sido construido sobre las ruinas de algo mucho más antiguo y oscuro, algo que los primeros habitantes del pueblo habían olvidado, o más bien, querían olvidar. Mi madre me advirtió que no debía hacer preguntas, que era mejor dejar el pasado enterrado. Pero yo no podía. Marta había sido como una hermana para mí, y la idea de que algo tan macabro pudiera haberle sucedido me quemaba por dentro. Un día, decidí salir sola a investigar. No sabía por dónde empezar, pero mis pasos me llevaron, como si algo invisible tirara de mí, a la Avenida del Olvido. Cuando llegué allí, el viento soplaba con fuerza, levantando pequeñas nubes de polvo que se arremolinaban a mi alrededor como si danzaran en una coreografía macabra. Caminé durante lo que parecieron horas, pasando por casas vacías que miraban con sus ventanas rotas, como ojos ciegos. Y entonces lo vi. Al final de la avenida, donde el polvo se acumulaba en capas más gruesas, un edificio sobresalía entre las ruinas. Era una casa vieja, una que no recordaba haber visto antes, aunque había caminado por esa calle cientos de veces. Me acerqué con cautela. La puerta de la casa estaba entreabierta y la madera crujía bajo mi peso cuando la empujé. Dentro, todo estaba cubierto de polvo. Parecía que nadie había estado allí en décadas. Sin embargo, algo me resultaba inquietante. Había marcas en el suelo, huellas, pero no parecían recientes. Como si alguien o algo hubiera pasado por allí mucho antes de que la casa quedara abandonada. Un ruido sordo rompió el silencio. Venía del fondo de la casa. Mi corazón latía con fuerza, pero decidí seguir adelante. No sé qué me impulsaba, quizá la necesidad de respuestas o el desesperado anhelo de encontrar a Marta, de entender lo que había pasado. Al final del pasillo, una puerta estaba cerrada con llave. Pero las bisagras eran antiguas y corroídas por el tiempo, y con un poco de esfuerzo logré abrirla. Al otro lado, había una escalera que descendía a un sótano. El aire abajo era denso, sofocante. La humedad se aferraba a mi piel y el hedor a tierra podrida me hizo toser. A medida que avanzaba, la oscuridad se volvía más opresiva. Mi linterna apenas iluminaba el suelo, pero entonces la vi. Un pozo. Justo como el que Marta había descrito en su sueño. No podía apartar la mirada. Algo en ese pozo me atraía, me llamaba, igual que a Marta. Pero no era un sonido normal. No era un susurro humano.
Era más bien una vibración, un latido que venía de las profundidades, algo que hacía eco en mi pecho y en mi mente. «Está cerca», murmuró una voz, pero no había nadie a mi alrededor. Avancé unos pasos, asomándome al borde. La oscuridad en el interior era impenetrable, como si absorbiera la luz de la linterna. De repente, una ráfaga de viento me hizo tambalearme. Sentí algo tirando de mí, algo invisible que quería arrastrarme hacia el pozo. Pero logré retroceder justo a tiempo. Y entonces lo vi. Al fondo del pozo, entre las sombras, se movía algo. No podía verlo con claridad, pero sabía que estaba allí, observándome. Y supe en ese momento que no era solo un pozo. Era una puerta. Una puerta a algo más antiguo que nuestro pueblo, más antiguo que la humanidad. Salí corriendo de la casa, con el corazón desbocado. El viento me golpeaba la cara y las ruinas del pueblo parecían más hostiles que nunca. Todo se sentía diferente, como si algo oscuro hubiera despertado. Como si todo San Pedro de los Altos estuviera bajo la sombra de esa cosa que vivía en el pozo. Durante días intenté olvidarlo. Me convencí de que lo había imaginado todo, que la angustia por la desaparición de Marta me había jugado una mala pasada. Pero entonces comenzaron los susurros. Por la noche, en la oscuridad de mi habitación, escuchaba mi nombre. Al principio pensé que eran sueños, pero luego se hicieron más fuertes, más persistentes. Venían del pozo. Lo sabía. Una noche, no pude soportarlo más. Me levanté, me vestí y salí de casa. La luna brillaba débilmente, pero el camino hacia la casa abandonada estaba claro. Cuando llegué, el viento soplaba con más fuerza que nunca, y los árboles crujían como si estuvieran a punto de partirse. Al entrar en la casa, todo parecía igual, como si el tiempo se hubiera detenido. Bajé las escaleras al sótano, mi linterna parpadeando débilmente. Allí estaba el pozo, tan oscuro como lo recordaba. Pero esta vez, no estaba sola. Al borde del pozo, de espaldas a mí, estaba Marta. «Marta», susurré, con la voz temblorosa. Pero ella no se movió. Su cuerpo estaba rígido, inmóvil, y un escalofrío me recorrió la espalda. De repente, se giró lentamente. Sus ojos estaban vacíos, sin vida, y su piel era pálida, casi translúcida. No era Marta. No podía serlo. Algo la había tomado, algo que venía del pozo. «Debiste haberte ido», dijo una voz gutural que salió de su boca, pero no era su voz. Era algo más profundo, antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. Retrocedí aterrada, pero mi cuerpo no respondía. El susurro en mi mente se volvió un grito, un llamado irresistible que me empujaba hacia el pozo. Sentí como si el suelo bajo mis pies temblara, como si la tierra misma estuviera a punto de abrirse y tragarme. Con todas mis fuerzas, logré escapar. No sé cómo, pero corrí y corrí, hasta que el amanecer me encontró lejos de San Pedro de los Altos. Hoy, mientras escribo esto, he llegado a un pequeño pueblo a varios kilómetros de distancia. Los susurros han cesado, pero sé que no estoy a salvo. San Pedro de los Altos es un lugar olvidado por el tiempo, pero lo que vive allí no lo está. Lo que sea que se esconde en ese pozo no es solo un mito. Y yo fui lo suficientemente tonta como para escuchar sus llamados. Sé que tarde o temprano volverá por mí, como lo hizo con Marta. No importa cuánto corra o dónde me esconda. Porque hay secretos que no deberían ser descubiertos, puertas que no deben abrirse. Y yo abrí una de ellas. San Pedro de los Altos seguirá esperando, vacío y desolado. Pero bajo sus calles, bajo el polvo que cubre sus ruinas, algo está despierto. Y no descansará hasta reclamar lo que es suyo. El pueblo de San Silencio apareció en mi vida una tarde de septiembre, cuando mi mejor amigo, Diego, y yo decidimos salir de la ciudad en busca de un poco de aventura.
Los dos éramos el típico dúo inquieto, siempre buscando algo que hacer, y la monotonía de la ciudad nos estaba asfixiando. Habíamos oído hablar de pueblos abandonados, fantasmas de civilizaciones pasadas que yacían en el olvido, y San Silencio encajaba a la perfección con esa descripción. Diego, que siempre había tenido una habilidad especial para encontrar lugares oscuros en internet, me mostró unas fotos de lo que parecía un pueblo desolado. Casas vacías, calles polvorientas y una iglesia en ruinas, todo bañado en una luz amarillenta y triste que parecía venir de otro tiempo. Lo más curioso es que, a diferencia de otros pueblos fantasma, no había demasiada información sobre él. No había fotos de turistas, ni historias documentadas. Solo un nombre y coordenadas en Google Maps. Diego me miró con esa chispa de travesura que lo caracterizaba. ¿Vamos?, preguntó, ya sabiendo mi respuesta. Nos subimos al coche sin pensarlo dos veces y nos dirigimos al interior de la sierra. El trayecto fue largo, pero la emoción nos mantenía despiertos. El paisaje se volvió más árido conforme nos alejábamos de la autopista, y el cielo, de un azul intenso al principio, comenzó a teñirse de gris mientras el sol se hundía en el horizonte. Después de varias horas de conducir por carreteras solitarias y curvas interminables, llegamos a un desvío sin señalización. El GPS indicaba que ahí era donde debíamos girar. No había más camino asfaltado, solo tierra y piedras. El aire se sentía pesado, y al avanzar, el viento comenzó a silbar a nuestro alrededor. Se colaba por las ventanas, arrastrando una sensación fría y extraña. Al poco tiempo, divisamos lo que quedaba de San Silencio. Era tal como en las fotos, desolado, abandonado, y lleno de una tristeza que parecía impregnar el lugar como una capa de polvo. Las casas, aunque deterioradas, seguían en pie, y algunas aún tenían sus puertas y ventanas medio colgadas. Parece que estamos solos, comenté, intentando sonar casual, aunque algo en el ambiente me hacía dudar si había sido una buena idea venir. Diego apagó el coche y salimos. El suelo crujía bajo nuestros pies mientras caminábamos entre los edificios, observando cada detalle. Las ventanas rotas dejaban entrever habitaciones oscuras llenas de muebles cubiertos de polvo, como si sus dueños hubieran salido un día y nunca hubieran regresado. No había grafitis, ni rastros de vandalismo, algo raro para un lugar abandonado desde hacía tanto tiempo. Pero lo más extraño era el silencio. No era solo que no hubiera gente. No había ni un solo sonido. Ni pájaros, ni insectos, ni siquiera el viento que antes nos había acompañado. Todo estaba envuelto en una quietud que me puso la piel de gallina. La luz del sol se apagaba rápidamente, y Diego y yo decidimos explorar la iglesia que se alzaba al final del pueblo antes de que oscureciera del todo. Era un edificio de piedra, antiguo, con una cruz oxidada inclinada hacia un lado. La puerta, aunque tambaleante, estaba entreabierta, y un olor rancio salió a recibirnos al empujarla. El interior era tan sombrío como el exterior, con los bancos destrozados y el suelo cubierto de polvo y escombros. Sin embargo, lo que me llamó la atención fue el altar. Estaba intacto, como si alguien hubiera limpiado el polvo recientemente. Diego notó mi expresión. «Eso es raro», dijo, acercándose. «¿Por qué estaría esto limpio?» El aire dentro de la iglesia se sentía más denso, y una sensación de incomodidad comenzó a crecer en mi pecho. Le hice una seña a Diego para que saliéramos, pero él, siempre curioso, subió al púlpito. Justo cuando iba a decir algo, un sonido suave y rítmico comenzó a llenar el lugar. Al principio pensé que era mi imaginación, pero Diego también lo escuchó. Era un murmullo, como si alguien estuviera rezando, aunque no había nadie más con nosotros. «Esto no me gusta, vamos», le dije, comenzando a retroceder hacia la puerta. Diego bajó del púlpito, también intranquilo. Pero antes de que pudiéramos salir, el sonido cesó. El silencio volvió, pero esta vez era aún más opresivo. Diego y yo intercambiamos miradas y, sin decir una palabra, corrimos hacia la salida.
Al salir, la noche había caído completamente y el pueblo estaba envuelto en una oscuridad casi tangible. Caminamos apresuradamente hacia el coche, pero algo en el aire había cambiado. El viento, que antes nos había acariciado suavemente, ahora soplaba con fuerza, trayendo consigo un susurro que parecía venir de todas partes. Era casi inaudible, pero al agudizar el oído, pude distinguir palabras. No están solos. Diego me miró, asustado. ¿Has oído eso? Asentí, y aceleramos el paso. Llegamos al coche y, mientras Diego buscaba las llaves en sus bolsillos, un fuerte golpe resonó a nuestra derecha. Algo había chocado contra una de las casas. No queríamos averiguar qué era, así que Diego metió las llaves en la cerradura con manos temblorosas. Pero, para nuestro horror, el coche no encendió. Giró la llave una y otra vez, y solo escuchamos el clic de un motor muerto. «Vamos. Vamos», gritó Diego, golpeando el volante con frustración. Mientras lo hacía, algo más comenzó a moverse en la oscuridad. No era un murmullo esta vez. Era algo más físico. Pasos. Pasos lentos y arrastrados que venían desde todas direcciones. No los podíamos ver, pero sabíamos que había algo ahí. Algo que se acercaba. Salimos del coche y corrimos de vuelta hacia la iglesia, que a pesar de todo, parecía el único lugar seguro. Al cerrar la puerta tras nosotros, los pasos cesaron de inmediato. Respiramos agitados, con el corazón latiendo desbocado en nuestros pechos. La iglesia, a pesar de su aspecto desolado, nos ofrecía una extraña sensación de protección. ¿Qué demonios está pasando?, murmuré, tratando de calmarme. Diego, pálido y sudoroso, no respondió. Estaba mirando fijamente hacia el altar. Al seguir su mirada, noté lo que lo tenía tan hipnotizado. En el centro del altar había algo que antes no habíamos visto, un libro. Era grande y antiguo, con tapas de cuero desgastado. Estaba abierto, y las páginas parecían moverse por sí solas, como si una brisa invisible las recorriera. «Eso no estaba ahí antes», dije en voz baja. Diego, como si estuviera en trance, se acercó al altar. Le grité que no lo hiciera, pero fue en vano. Extendió la mano y tocó el libro. En cuanto sus dedos rozaron la página, un frío gélido llenó la iglesia, y las luces del crepúsculo se apagaron completamente. El viento fuera comenzó a aullar de nuevo, pero esta vez era diferente. Sonaba más humano. Como un lamento, un grito desesperado. La temperatura bajó de golpe, y el aire se volvió irrespirable. Diego retrocedió, horrorizado, mientras el libro emitía un sonido grave, como si de sus entrañas saliera un suspiro de siglos. Las puertas de la iglesia comenzaron a vibrar, y los golpes que habíamos oído antes regresaron, esta vez más fuertes. Algo, o alguien, estaba afuera, y quería entrar. El viento afuera seguía trayendo esos susurros incomprensibles, pero dentro de la iglesia, todo estaba envuelto en un silencio aterrador. Cada segundo que pasaba sentíamos que la amenaza se acercaba más. Y entonces, de golpe, las puertas de la iglesia se abrieron de par en par. Un viento helado nos azotó el rostro, y las sombras de la noche parecían cobrar vida. Al principio no vimos nada, pero, cuando nuestros ojos se adaptaron a la oscuridad, las vimos, figuras humanas, o lo que quedaba de ellas. Eran formas borrosas, alargadas, como si sus cuerpos hubieran sido distorsionados por el tiempo y el espacio. Parecían moverse de manera errática, como si estuvieran atrapadas entre este mundo y otro. El miedo me invadió por completo. Corrí hacia la parte trasera de la iglesia, arrastrando a Diego conmigo. Estábamos atrapados, sin salida. Las figuras avanzaban lentamente, y el aire a nuestro alrededor se hacía más denso, más frío. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera empujando, aplastando mi voluntad de luchar. Diego empezó a murmurar algo, y me di cuenta de que estaba repitiendo las mismas palabras que habíamos oído al entrar en la iglesia.
No podía entender bien lo que decía, pero su rostro estaba cubierto de terror. Sus ojos se fijaron en los míos, y su voz se quebró. «No debimos venir», dijo, antes de desmayarse. Me arrodillé a su lado, sin saber qué hacer. Las sombras estaban cada vez más cerca, y el libro sobre el altar seguía emitiendo ese sonido profundo, como si estuviera respirando. Desesperado, intenté levantar a Diego, pero algo me detuvo. Sentí un frío glacial recorrer mi brazo, y al girarme, vi una de esas figuras de pie junto a mí. Sus ojos, o lo que parecían ser ojos, eran pozos negros que no reflejaban nada. No sé cuánto tiempo pasó. Todo se volvió confuso. Lo último que recuerdo fue el sonido del viento, esos susurros que nunca entendí, y el libro cerrándose con un golpe seco. Desperté al día siguiente en el coche, solo. Diego no estaba. Busqué desesperadamente a mi alrededor, pero el pueblo estaba tan vacío como cuando llegamos. Intenté encender el coche, y esta vez funcionó. No esperé para investigar más. Me marché de San Silencio con el corazón en la garganta, sabiendo que jamás volvería a verlo. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que realmente ocurrió en ese pueblo. Ni qué fue de Diego. Pero sé una cosa, hay lugares que están destinados a ser olvidados, y San Silencio es uno de ellos. Si alguna vez encuentras sus coordenadas, hazte un favor y sigue de largo. Día 1. La primera vez que escuché sobre el pueblo de San Abismo fue por mi tío Gabriel. Estábamos en la casa familiar durante una de esas reuniones incómodas de Navidad, y como siempre, las conversaciones giraban en torno a leyendas locales. San Abismo surgió de manera casual, casi como un rumor. Mi tío lo mencionó entre risas, como un lugar maldito, un pueblo fantasma al que nadie volvía después de entrar. Pensé que era una broma. O eso quería creer. Pero después de aquella charla, la idea del lugar comenzó a obsesionarme. La curiosidad se volvió demasiado intensa para ignorarla, y un día, con la excusa de hacer un pequeño viaje de investigación para un proyecto de historia, convencí a 2 amigos, Andrés y Valeria, de acompañarme. Ambos eran los únicos que compartían mi entusiasmo por las aventuras. Además, ¿qué tan peligroso podía ser visitar un pueblo olvidado? Así que cargamos nuestras mochilas con víveres, linternas y mapas impresos, y partimos hacia el norte, donde, según las vagas indicaciones de mi tío, encontraríamos San Abismo. El viaje comenzó tranquilo. El GPS no reconocía el nombre del pueblo, pero las señales de la carretera parecían guiarnos en la dirección correcta. Al principio, todo parecía normal. Montañas a lo lejos, el bosque denso a ambos lados de la carretera, una brisa fresca que nos mantenía alerta. Pero mientras avanzábamos, algo cambió. El sol comenzó a ocultarse tras unas nubes oscuras que se formaron de repente, y un aire frío, antinatural, invadió el coche. Nos miramos entre risas nerviosas, tratando de restar importancia al cambio. Pero Valeria, que siempre ha sido más sensible a lo extraño, empezó a notar detalles que antes pasábamos por alto. Los pájaros dejaron de volar, los árboles a lo lejos parecían torcidos, como si hubieran sido retorcidos por manos invisibles. ¿Estás segura de que este es el camino?, preguntó Andrés, mirando el mapa con el ceño fruncido. Esto no parece normal. Pero yo lo sabía. En el fondo, sabía que estábamos cerca. No podía explicarlo, pero algo dentro de mí me decía que ya habíamos cruzado la barrera que nos separaba de San Abismo. Finalmente, un letrero de madera podrida apareció a la derecha de la carretera. Las letras apenas eran legibles, pero allí estaba el nombre, San Abismo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Giré el volante y tomamos el desvío. Día 2. Llegamos al pueblo al anochecer. No había señales de vida. Las casas, viejas y derruidas, parecían haber sido abandonadas desde hacía décadas. Las ventanas estaban rotas o cubiertas de polvo.
Las puertas colgaban de bisagras oxidadas. Todo el lugar estaba sumido en una extraña penumbra, a pesar de que el sol aún no se había ocultado del todo. «Esto es extraño», murmuró Valeria, abrazándose a sí misma. «No me gusta. Deberíamos volver». Pero no había vuelta atrás. La curiosidad me consumía. A pesar del frío en el aire y la inquietante sensación de ser observados, necesitaba saber más. Decidimos aparcar el coche en la plaza central del pueblo y pasar la noche en una de las casas que parecían más seguras. Nos instalamos en una pequeña cabaña de madera con las ventanas aún intactas y puertas que, aunque destartaladas, podían cerrarse. El silencio era ensordecedor. Incluso dentro de la casa, sentíamos la presión de ese vacío opresivo. Intentamos dormir, pero era imposible. Cada crujido del suelo, cada ráfaga de viento que golpeaba las ventanas, nos hacía saltar de miedo. Cerca de la medianoche, Valeria comenzó a llorar en silencio. Dijo que había tenido una pesadilla en la que veía sombras moviéndose entre las casas, observándonos desde las esquinas. Lo extraño es que yo había soñado lo mismo. Cuando Andrés se despertó sudando, con la misma expresión aterrada en su rostro, supimos que algo estaba terriblemente mal. Decidimos no hablar más y simplemente esperar a que amaneciera. Nadie mencionó la posibilidad de abandonar el pueblo esa noche. Algo nos retenía allí, una fuerza invisible que hacía que nuestros cuerpos se sintieran pesados, como si el aire estuviera impregnado de un veneno invisible. Día 3. El amanecer no trajo alivio. Si acaso, el pueblo parecía aún más lúgubre bajo la luz tenue del sol que apenas atravesaba las nubes bajas. Valeria sugirió que nos fuéramos, pero cuando intentamos encender el coche, no funcionó. El motor no hacía ni un ruido. Revisamos la batería, el combustible, todo estaba en orden. Pero el coche se negó a arrancar. «Esto no puede ser una coincidencia», murmuró Andrés, revisando el motor una y otra vez. «Es como si no quisieran que nos fuéramos». Caminamos por el pueblo buscando ayuda, pero cada casa que explorábamos estaba vacía. No había signos de vida, pero sí de abandono repentino, platos a medio usar, camas deshechas, juguetes de niños esparcidos en las calles. Era como si todos hubieran desaparecido en un instante, sin dejar rastro. Al llegar al ayuntamiento, descubrimos algo que nos heló la sangre. En la entrada principal había un mural que representaba el pueblo. Pero lo que era escalofriante no era el mural en sí, sino los rostros que lo componían. Eran nosotros. Yo, Valeria, Andrés, estábamos pintados en esa pared, con expresiones de angustia y terror. «Esto no tiene sentido», balbuceó Valeria, retrocediendo. «No puede ser. ¿Cómo pueden saber que estamos aquí?» En ese momento, lo comprendimos. No éramos los primeros en llegar a San Abismo. Y si el mural era cierto, tampoco seríamos los últimos. Día 4. La desesperación se instaló en nosotros. Intentamos por todos los medios posibles salir del pueblo, pero era como si las carreteras no llevaran a ninguna parte. No importaba cuánto camináramos, siempre volvíamos al mismo punto, la plaza central, con su fuente seca y los edificios en ruinas. Esa noche, Valeria desapareció. Habíamos decidido dormir juntos en una misma habitación, pero cuando despertamos, ya no estaba. Salimos corriendo a buscarla, gritando su nombre por las calles desiertas. La encontramos, horas después, de pie en el medio del bosque que rodeaba el pueblo, con los ojos abiertos y vacíos, mirando hacia la nada. No respondía. No se movía. Fue entonces cuando vimos las sombras. Al principio, creí que eran ramas agitándose con el viento, pero no. Eran figuras humanoides, altas, delgadas, y avanzaban hacia nosotros desde todos los rincones del bosque. Cuando llegamos a Valeria para sacarla de allí, una de esas figuras ya estaba lo suficientemente cerca como para ver su rostro. No tenía ojos, solo cuencas vacías que parecían absorber la luz. Corrimos de vuelta al pueblo, con Valeria a cuestas,
pero las sombras nos seguían, siempre a una distancia prudente, como si estuvieran esperando el momento adecuado para atacar. Día 5. Andrés y yo ya estábamos en el límite. El hambre, el miedo y la sensación de que el tiempo no avanzaba nos estaban volviendo locos. Valeria seguía sin hablar, sin moverse, apenas un cascarón vacío. Tratamos de alimentarla, pero no reaccionaba. Esto es una maldición, murmuró Andrés. El pueblo está maldito. Nos están cazando, como lo hicieron con todos los demás. No respondí. Lo sabía. Lo sentía. Pero no podía aceptarlo. No podía aceptar que habíamos caído en una trampa de la que no había salida. Esa noche, las sombras entraron en la casa. No pudimos detenerlas. Andrés fue el primero en caer. Gritó mientras lo arrastraban por el suelo, pero cuando intenté ayudarlo, ya era demasiado tarde. Su cuerpo desapareció en la oscuridad, sin dejar rastro. Yo corrí. Corrí como nunca antes, atravesando las calles vacías, sin rumbo, sin esperanza. Las sombras me seguían, siempre a una distancia, siempre observándome. Día 6. Estoy solo ahora. Valeria está perdida. Andrés también. No hay salida. El pueblo me ha atrapado. Escribo esto para que alguien, algún día, encuentre esta historia. Para que sepan que San Abismo existe. Que no es solo una leyenda. Que hay algo en este lugar que devora a quienes se atreven a entrar. Escucho pasos afuera. Las sombras han venido por mí. Si encuentras esto, no cometas el mismo error que yo. No vengas aquí. San Abismo no te deja ir. Última entrada del diario de Nicolás Paredes, desaparecido en el año 2019. Su coche fue encontrado en las cercanías de un pueblo fantasma sin nombre, en el norte del país. Nunca se volvió a saber de él ni de sus acompañantes. Desde que tengo memoria, el verano siempre fue sinónimo de aventuras. Mis amigos y yo éramos inseparables, y cada año hacíamos una especie de ritual, elegíamos algún lugar recóndito para explorar, algo que nos hiciera sentir en una verdadera expedición. Pero aquel verano, el último antes de empezar la universidad, elegimos un lugar que cambiaría nuestras vidas para siempre. Todo comenzó cuando Lucas, el más temerario de todos, encontró un mapa antiguo en la casa de su abuelo. Lo trajo un día al parque, despegándolo sobre la mesa de picnic mientras hablábamos sobre dónde ir. Miren esto, dijo Lucas con una sonrisa desafiante, como si ya supiera que estábamos a punto de aceptar su loca idea. El mapa señalaba un pequeño pueblo llamado El Moro, perdido en algún lugar de las montañas. Nadie en nuestro grupo había oído hablar de él, y después de buscar un poco en internet, no encontramos prácticamente nada. Era como si el lugar hubiera sido borrado del tiempo. Debe ser increíble, dijo Lucas. ¿Imaginan lo que podemos encontrar ahí? Un pueblo abandonado. A lo mejor hay casas antiguas, tiendas. Hasta un cementerio. Es perfecto. Claudia, siempre la más cautelosa del grupo, dudaba. ¿Y si está abandonado, por qué nadie habla de él? Ni siquiera aparece en los mapas actuales. Algo debe estar mal. Sus palabras quedaron en el aire mientras todos nos mirábamos, considerando si la aventura valía la pena. La verdad es que el misterio era tentador. Ese verano sería el último que estaríamos juntos antes de que cada uno siguiera su propio camino. Queríamos algo que fuera memorable. Vamos, dije yo, sabiendo que mi voz sería decisiva. Si no es ahora, nunca lo haremos. Además, estamos juntos. ¿Qué puede salir mal? Con esas palabras, sellamos nuestro destino. El viaje. Partimos un sábado por la mañana, con las mochilas llenas de comida, linternas y la vieja cámara de fotos de Pedro, el artista del grupo. El viaje no fue fácil.
El pueblo estaba a varios kilómetros de cualquier ruta conocida y las carreteras se volvían cada vez más estrechas y difíciles de recorrer. Pronto nos encontramos en medio de montañas, con el sol abrasador por encima y un viento seco que soplaba cada vez con más intensidad. Después de casi 6 horas de viaje, el paisaje comenzó a cambiar. Los árboles, que hasta ese momento eran frondosos y verdes, se volvían retorcidos, con ramas secas que parecían manos huesudas. No había señales de vida, ni animales ni otros vehículos. Parecía que estábamos atravesando un mundo olvidado. Finalmente, llegamos a una especie de colina desde la que podíamos ver lo que quedaba de El Moro. El pueblo parecía un fantasma desde la distancia, casas antiguas, la mayoría derruidas y una iglesia pequeña en el centro. Pero lo que más llamó nuestra atención fue el silencio. No había pájaros, ni viento, ni siquiera el zumbido de insectos. Solo silencio, un silencio tan profundo que hacía que cada paso que dábamos sonara demasiado alto. «Esto está muy raro», dijo Claudia, claramente incómoda. «Ni siquiera se siente como un lugar real». «Es un pueblo fantasma», dijo Lucas con entusiasmo. «Lo que lo hace aún mejor. Vamos, hay que explorar». El pueblo vacío. Caminamos hacia el centro del pueblo, donde las casas se alineaban como si todavía esperaran que alguien regresara a habitarlas. Sin embargo, cuanto más nos adentrábamos, más notábamos lo extrañas que eran. No era solo que estuvieran abandonadas, era como si el tiempo se hubiera detenido en el momento exacto en que las dejaron. Había platos sobre las mesas, ropa colgada en las sillas, como si los habitantes se hubieran marchado de repente y nunca hubieran regresado. ¿Qué creen que pasó aquí?, pregunté, mi voz baja a pesar de que no había razón para susurrar. «Una peste, un accidente, quién sabe», respondió Pedro, tomando fotos de todo lo que veía. «Pero es increíble. Como si fuera un museo de otro tiempo». Nos separamos para explorar mejor. Yo me adentré en una casa pequeña, cuyas ventanas estaban rotas y la puerta apenas se mantenía en su sitio. Adentro, encontré más de lo mismo, objetos personales dejados como si alguien fuera a volver por ellos en cualquier momento. En la cocina, había un plato con lo que alguna vez debió haber sido comida. Ahora solo eran residuos fosilizados, pero lo que más me perturbó fue la sensación de que alguien había estado allí, observando. No pude evitar sentir una incomodidad creciente, como si algo invisible nos acechara desde las sombras. Cuando salí de la casa, encontré a Claudia de pie en la calle, observando la iglesia con una expresión de inquietud. «¿Qué pasa?», le pregunté. «No lo sé. Algo está mal en este lugar», susurró. «No es solo que esté desolado. Siento que hay algo aquí que no deberíamos haber perturbado». Antes de que pudiera responder, Lucas y Pedro salieron de una tienda cercana, riendo y mostrando algunos objetos antiguos que habían encontrado. Lucas agitaba una campana de metal oxidado que emitía un sonido agudo, que resonaba demasiado fuerte en el vacío del pueblo. «Miren esto», gritó Lucas, con su entusiasmo intacto. «Esta campana es increíble». Pero el sonido que producía parecía atravesarnos, despertando algo en el aire que hasta entonces había permanecido en silencio. El eco del pasado. La primera señal de que algo andaba mal ocurrió al caer la noche. Nos habíamos instalado en una de las casas menos destrozadas, planificando quedarnos allí hasta el amanecer. Encendimos un fuego en lo que quedaba de una chimenea y nos sentamos alrededor, hablando sobre lo extraño del pueblo, pero tratando de restarle importancia. Sin embargo, todos estábamos más tensos de lo que queríamos admitir. Fue entonces cuando escuchamos el primer sonido. Era un murmullo, bajo y distante, como si viniera desde lo profundo de la tierra. Nos miramos, tratando de identificar su origen, pero no había nada. Afuera, el pueblo seguía tan inmóvil como siempre, con las sombras de las casas proyectándose grotescamente bajo la luz de la luna. ¿Escucharon eso?, preguntó Claudia, su voz temblorosa. «El viento», respondió Lucas,
pero ni él mismo parecía convencido. Los murmullos se hicieron más fuertes. Era como si alguien estuviera hablando, o peor aún, como si muchas voces susurraran al unísono. Pedro se levantó de golpe. «Voy a ver qué es», dijo, tomando su linterna y dirigiéndose hacia la puerta. «No deberías», intenté detenerlo, pero ya estaba afuera. Lo seguimos, y a medida que nos adentrábamos en las calles oscuras, los susurros se intensificaban, retumbando en nuestras cabezas. La fuente parecía venir de la iglesia, que ahora parecía una sombra imponente, como si esperara nuestra llegada. Cuando llegamos a la entrada, notamos algo que antes no habíamos visto. Una campana oxidada colgaba de la torre, igual a la que Lucas había encontrado antes, pero esta estaba intacta, como si el tiempo no la hubiera tocado. Pedro fue el primero en empujar la puerta de la iglesia. Adentro, el ambiente era sofocante, pesado, con un olor a tierra húmeda. Las bancas estaban cubiertas de polvo, pero lo más extraño era el altar. Sobre él, había una figura que no logramos identificar de inmediato. No era una estatua religiosa, sino una especie de figura tallada en madera, con una cabeza desproporcionadamente grande y ojos huecos que parecían observarnos. ¿Qué demonios es eso?, susurró Lucas, ahora visiblemente nervioso. Pero antes de que pudiera decir algo más, la campana sonó. No fue Lucas quien la hizo sonar, sino que se movió por sí sola, emitiendo el mismo sonido agudo que antes. Un eco profundo y perturbador recorrió el pueblo. El suelo bajo nuestros pies comenzó a temblar ligeramente y los murmullos se convirtieron en gritos. El despertar de lo que habita. Corrimos hacia la salida de la iglesia, pero algo había cambiado en el pueblo. Las calles, que antes eran solo un desierto de polvo y escombros, ahora parecían estar vivas. Las sombras se movían, distorsionándose de manera antinatural, como si estuvieran danzando a nuestro alrededor, bloqueando cualquier ruta de escape. Lucas gritó algo, pero no pude entenderlo en medio del caos. Claudia me tomó del brazo con fuerza, su rostro pálido de terror. «Tenemos que salir de aquí», gritó. Pero cada camino que intentábamos nos llevaba de regreso a la iglesia, como si estuviéramos atrapados en un laberinto sin fin. Los gritos se mezclaban con nuestros propios jadeos de pánico, y en algún punto, perdí de vista a Lucas y Pedro. El pueblo, que había estado en completo silencio horas antes, ahora era un caos de voces, sonidos inhumanos y movimientos en las sombras. Finalmente, llegamos a la colina desde la que habíamos visto el pueblo por primera vez. Mi corazón latía tan rápido que pensé que me iba a desmayar, pero Claudia y yo seguimos corriendo, sin mirar atrás, hasta que llegamos al coche. Lucas y Pedro nunca salieron del moro. Cuando llegamos a la policía, no nos creyeron. Dijeron que no había ningún pueblo en ese lugar. Y cuando intentamos regresar, la carretera que habíamos tomado no existía. Lo que encontramos en ese pueblo, sigue allí. Lo sé. Porque a veces, en las noches de silencio absoluto, todavía puedo escuchar la campana. Nunca fui alguien supersticioso, pero cuando uno vive en un pueblo tan pequeño como el mío, las historias terminan por envolverlo. El pueblo se llama San Pedro de los Altos, una de esas comunidades minúsculas escondidas en los montes de alguna región olvidada de España, donde el viento parece hablar más que las personas. La población no pasaba de los 200 habitantes, pero siempre había algo en el aire, una quietud que yo ignoraba con facilidad. Hasta que sucedió lo de Marta. Marta era mi mejor amiga desde que teníamos memoria. Crecimos juntas en esas calles polvorientas, explorando las ruinas de casas abandonadas, esas que habían quedado vacías cuando el pueblo empezó a desmoronarse. A veces jugábamos en lo que solíamos llamar la Avenida del Olvido, una calle larga y desierta que parecía no tener fin, flanqueada por hileras de casas derruidas. Recuerdo que el día antes de que desapareciera, Marta me habló de un sueño extraño. Decía que había visto un pozo en medio de un campo.
Parecía viejo, cubierto de musgo, y en el fondo del pozo había algo que la llamaba por su nombre. Me reí, pensando que solo era una de esas cosas raras que su cerebro creativo solía imaginar. Le dije que los sueños no significaban nada. Esa misma noche, Marta desapareció. El pueblo entero se volcó en la búsqueda. Las cuadrillas recorrían los campos y los caminos polvorientos, y los pocos policías locales inspeccionaron cada rincón. Pero a pesar de nuestros esfuerzos, Marta no apareció. Las semanas pasaron y la esperanza comenzó a desvanecerse. Fue entonces cuando comenzaron las historias. Los ancianos del pueblo, los pocos que quedaban, murmuraban sobre un antiguo mal que vivía bajo la tierra. Decían que San Pedro de los Altos había sido construido sobre las ruinas de algo mucho más antiguo y oscuro, algo que los primeros habitantes del pueblo habían olvidado, o más bien, querían olvidar. Mi madre me advirtió que no debía hacer preguntas, que era mejor dejar el pasado enterrado. Pero yo no podía. Marta había sido como una hermana para mí, y la idea de que algo tan macabro pudiera haberle sucedido me quemaba por dentro. Un día, decidí salir sola a investigar. No sabía por dónde empezar, pero mis pasos me llevaron, como si algo invisible tirara de mí, a la avenida del olvido. Cuando llegué allí, el viento soplaba con fuerza, levantando pequeñas nubes de polvo que se arremolinaban a mi alrededor como si danzaran en una coreografía macabra. Caminé durante lo que parecieron horas, pasando por casas vacías que miraban con sus ventanas rotas, como ojos ciegos. Y entonces lo vi. Al final de la avenida, donde el polvo se acumulaba en capas más gruesas, un edificio sobresalía entre las ruinas. Era una casa vieja, una que no recordaba haber visto antes, aunque había caminado por esa calle cientos de veces. Me acerqué con cautela. La puerta de la casa estaba entreabierta y la madera crujía bajo mi peso cuando la empujé. Dentro, todo estaba cubierto de polvo. Parecía que nadie había estado allí en décadas. Sin embargo, algo me resultaba inquietante. Había marcas en el suelo, huellas, pero no parecían recientes. Como si alguien o algo hubiera pasado por allí mucho antes de que la casa quedara abandonada. Un ruido sordo rompió el silencio. Venía del fondo de la casa. Mi corazón latía con fuerza, pero decidí seguir adelante. No sé qué me impulsaba, quizá la necesidad de respuestas o el desesperado anhelo de encontrar a Marta, de entender lo que había pasado. Al final del pasillo, una puerta estaba cerrada con llave. Pero las bisagras eran antiguas y corroídas por el tiempo, y con un poco de esfuerzo logré abrirla. Al otro lado, había una escalera que descendía a un sótano. El aire abajo era denso, sofocante. La humedad se aferraba a mi piel y el hedor a tierra podrida me hizo toser. A medida que avanzaba, la oscuridad se volvía más opresiva. Mi linterna apenas iluminaba el suelo, pero entonces la vi. Un pozo. Justo como el que Marta había descrito en su sueño. No podía apartar la mirada. Algo en ese pozo me atraía, me llamaba, igual que a Marta. Pero no era un sonido normal. No era un susurro humano. Era más bien una vibración, un latido que venía de las profundidades, algo que hacía eco en mi pecho y en mi mente. «Está cerca», murmuró una voz, pero no había nadie a mi alrededor. Avancé unos pasos, asomándome al borde. La oscuridad en el interior era impenetrable, como si absorbiera la luz de la linterna. De repente, una ráfaga de viento me hizo tambalearme. Sentí algo tirando de mí, algo invisible que quería arrastrarme hacia el pozo. Pero logré retroceder justo a tiempo. Y entonces lo vi. Al fondo del pozo, entre las sombras, se movía algo. No podía verlo con claridad, pero sabía que estaba allí, observándome. Y supe en ese momento que no era solo un pozo. Era una puerta. Una puerta a algo más antiguo que nuestro pueblo, más antiguo que la humanidad. Salí corriendo de la casa, con el corazón desbocado. El viento me golpeaba la cara y las ruinas del pueblo parecían más hostiles que nunca.
Todo se sentía diferente, como si algo oscuro hubiera despertado. Como si todo San Pedro de los Altos estuviera bajo la sombra de esa cosa que vivía en el pozo. Durante días intenté olvidarlo. Me convencí de que lo había imaginado todo, que la angustia por la desaparición de Marta me había jugado una mala pasada. Pero entonces comenzaron los susurros. Por la noche, en la oscuridad de mi habitación, escuchaba mi nombre. Al principio pensé que eran sueños, pero luego se hicieron más fuertes, más persistentes. Venían del pozo. Lo sabía. Una noche, no pude soportarlo más. Me levanté, me vestí y salí de casa. La luna brillaba débilmente, pero el camino hacia la casa abandonada estaba claro. Cuando llegué, el viento soplaba con más fuerza que nunca, y los árboles crujían como si estuvieran a punto de partirse. Al entrar en la casa, todo parecía igual, como si el tiempo se hubiera detenido. Bajé las escaleras al sótano, mi linterna parpadeando débilmente. Allí estaba el pozo, tan oscuro como lo recordaba. Pero esta vez, no estaba sola. Al borde del pozo, de espaldas a mí, estaba Marta. Marta, susurré, con la voz temblorosa. Pero ella no se movió. Su cuerpo estaba rígido, inmóvil, y un escalofrío me recorrió la espalda. De repente, se giró lentamente. Sus ojos estaban vacíos, sin vida, y su piel era pálida, casi translúcida. No era Marta. No podía serlo. Algo la había tomado, algo que venía del pozo. Debiste haberte ido, dijo una voz gutural que salió de su boca, pero no era su voz. Era algo más profundo, antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. Retrocedí aterrada, pero mi cuerpo no respondía. El susurro en mi mente se volvió un grito, un llamado irresistible que me empujaba hacia el pozo. Sentí como si el suelo bajo mis pies temblara, como si la tierra misma estuviera a punto de abrirse y tragarme. Con todas mis fuerzas, logré escapar. No sé cómo, pero corrí y corrí, hasta que el amanecer me encontró lejos de San Pedro de los Altos. Hoy, mientras escribo esto, he llegado a un pequeño pueblo a varios kilómetros de distancia. Los susurros han cesado, pero sé que no estoy a salvo. San Pedro de los Altos es un lugar olvidado por el tiempo, pero lo que vive allí no lo está. Lo que sea que se esconde en ese pozo no es solo un mito. Y yo fui lo suficientemente tonta como para escuchar sus llamados. Sé que tarde o temprano volverá por mí, como lo hizo con Marta. No importa cuánto corra o dónde me esconda. Porque hay secretos que no deberían ser descubiertos, puertas que no deben abrirse. Y yo abrí una de ellas. San Pedro de los Altos seguirá esperando, vacío y desolado. Pero bajo sus calles, bajo el polvo que cubre sus ruinas, algo está despierto. Y no descansará hasta reclamar lo que es suyo.